Tengo que hacer una pregunta y esto va mucho de la mano de que pues eres esposa de Carlos Austria, él ama JavaScript, o sea, lo vemos por todos lados con JavaScript. Y mi pregunta enfocada, ¿tú qué opinas de JavaScript? El empleado lo enmascara porque necesita el dinero, necesita el empleo, o no quiere reconocer que necesita parar porque entonces le ven como débil, como tú decías. Al final, si tú lo estás enmascarando, igual que te engañas a ti, engañas al resto. Y de repente puede pasar que de un día para otro no vuelvas a la oficina y pasa, porque es que ya no puedes más, ¿no? A veces, cuando percibes distinto al resto en opiniones, en sonidos y en todo, es como que te sientes extraterrestre. Muchas veces lo dicen las personas neurodivergentes, ostras, antes de que me dijeran, no, que soy autista, o antes que me dijeran que soy alta capacidad, me sentía un extraterrestre, que vinieran, ¿no? Es que están viniendo ahora por mí, para sentir esto del sentido de pertenencia. ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León. Bienvenidos a un nuevo episodio de Raw Radio. Este es el único podcast donde su presentador no tiene idea, la más mínima idea de qué está haciendo, pero hago un pequeño esfuerzo. Usted puede ayudarme a esforzarme más y le da un pulgar arriba. Con eso YouTube me da de comer, entonces denle el pulgarcito. No, no es cierto, solamente estoy jodiendo. Denle al botón suscribir, también ayuda bastante. Igual, ni te van a llegar las notificaciones, pero sea bonito el número. Bueno, quiero dar la bienvenida por primera vez al canal a Paola García. ¿Cómo estamos, Paola? Hola Héctor, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. No, y es que ya habíamos quedado varias horas a grabar y no se ha podido, pero por fin se dio. Estamos ya aquí, todo Mucha, listo. mucha, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, muchas personas quizá digan, ¿quién es Paula García? Se pregunten, ¿quién es Paula García? Y bueno, Ujú. quiero que iniciemos por ahí. Ok. ¿Qué hace Paula García hoy en día? Pues mira, yo soy ingeniera de telecomunicaciones, pero también hice un posgrado en medicina genómica, en tema genética y epigenética. Bueno, fue muy interesante. Y pues mezclando ciencia y tecnología estoy a día de hoy. También estoy arrancando una startup precisamente de salud e inteligencia artificial. Genial, ¿eh? De hecho, vamos a darle la charla por estos temas que has mencionado. Me encanta cómo la programación o la tecnología se puede combinar con otros tipos de tecnologías que van naciendo. Una de ellas la biotecnología, otra la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial igual la teoría de esto viene de muy atrás, pero apenas ahorita está como el punto, el resurgimiento que está a la mano de nosotros, de poder utilizarla. Y quiero comenzar más que nada. ¿Cómo fue tu trayectoria? O sea, ¿cómo te involucraste en este tema de tecnología? ¿Cuál fue tu primer acercamiento y el por qué? Pues fue de muy chiquitita, tenía 5 años, cuando mi padre, que es profesor o Mm. ejercía de profesor de formación profesional y enseñaba a programar en C, estaba haciendo un juego para el PON, para que lo programaran sus alumnos, y yo tenía 5 años y me usaba de beta tester. Le recuerdo en el salón y él me decía, Paula, juega y dime si va muy rápido la pelotita, simplemente eso. O no, entonces yo jugaba y le decía, ay, pues me aburro, me va muy lento. Y entonces me di cuenta, para mí era magia, ¿no? Él hacía algo y se comunicaba con ese dispositivo y entonces el comportamiento de la pelota cambiaba. Y eso fue como mi primer acercamiento a la programación y tecnología de manera muy práctica y natural. Y ahí se quedó. Yo no empecé estudiando ingeniería de teleco, sino que era muy curiosa, siempre pues estaba observando, ¿no? Y me llamaba muchísimo la atención cómo dábamos por hecho la tecnología que podía hacer que un avión llevase cientos de personas, ¿no? Y no se cayese. Así que empecé estudiando ingeniería aeronáutica. Y nada, estuve 2 años, ya he comentado alguna vez, era un ambiente muy competitivo porque solo había un centro en España aquí que impartía la ingeniería aeronáutica, entonces iban como los mejores expedientes. No sé, yo no sé si llevaba un 9 y pico o así de bachillerato, y aún así me sentía súper perdida. O sea, el primer día recuerdo que el señor catedrático que estaba allí nos dijo ahí en el salón de actos, mirad al que tenéis al lado, que el año que viene uno de los dos no estaréis aquí, porque se jactaban de que filtraban como a la mitad de la gente que Ujú. entraba. Y a mí ese ambiente tan competitivo no me fue bien, o sea, incluso lo notabas en algunos compañeros, ¿no? Que pues en vez de colaborar y bueno, pues hacer un ambiente más amable, esto va ligado también mucho al tema de neurodivergencia, porque soy neurodivergente, ¿no? Que lo he entendido de adulta
ese tipo de entornos donde no se da la colaboración, incluso para perseguir la excelencia, o sea, no es que no queramos perseguir la excelencia, pero sí hacerlo juntos, pues donde no se da eso, yo no me muevo bien, así que cambié a ingeniería de telecomunicaciones. Pero sí, todo empezó por ahí. De hecho, siempre cuento que cuando, claro, después de 2 años fui a casa y dije, voy a dejar la ingeniería aeronáutica. Recuerdo a mi madre decirme, que aquí meto este tema, pero a mí me ocurrió, decirme, ¿por qué no haces algo más sencillo, más habitual para las mujeres como ADE, ¿no? Quería que hiciera administración de empresas. Y entonces ahí mi padre, que sabía que mi trayectoria pues, con la tecnología y las matemáticas siempre me habían gustado mucho, que podía perfectamente, me dijo, tú puedes ser lo que quieras ser, ¿no? Y puedes probar con otra ingeniería, como han hecho miles de personas que cambian de carrera. Y empecé ingeniería de telecomunicaciones, la especialidad de telemática, que es una mezcla entre programación y señales, de antenas, todo eso, de red, bueno, sí, de Sí. telecomunicaciones más propio. Y me fue fenomenal, así que por ahí empecé. ¿Y por qué te cambias por qué te llamó la atención ese tema de las telecomunicaciones? Pues fíjate que yo tenía que cambiar de universidad, porque cuando Ujú, haces 2 cursos en la Politécnica de Madrid, que es donde estudié yo ingeniería aeronáutica, y no lo superas con éxito, tienes que cambiar de universidad. O sea, no solo te dicen cambiar de carrera, sino cambiar de universidad. Y entonces recuerdo ir donde estudié, que fue la Universidad Carlos III, en Leganés, y ir allí a coger folletos de las ingenierías. Entonces sí que empecé, en vez de hacer la superior, la ingeniería superior, que aquí en España son ujú. como la técnica 3 años, o era, porque ahora lo han cambiado todo a 4, pero era 3 años la técnica y 5 la superior. Y yo en aeronáutico empecé por los 5. Pues al cambio sí que dije, bueno, pues vamos a probar por la técnica de 3 y cogí todos los folletos de las ingenierías de 3 años. Y ahí estaba la ingeniería de sistemas, de telecomunicaciones, la de telemática. Y bueno, pedí consejo a varias personas, entre ellos a mi padre, y le dije, bueno, vamos a mirar el programa juntos. Y la de telemática parecía la más completa, ¿no? Sin saber muy bien exactamente luego qué iba a hacer en el futuro, a qué me iba a dedicar, pues telemática tocaba varios ámbitos de tecnología. Así El- que por ahí tiré. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Pues tenía 20 porque se empieza con 18 y yo había hecho 2 años de Sí, aeronáutica, tenía 20 años. Y sí, al principio dices, bueno, pues como la gente piensa, ¿no? Esta idea del fracaso, he perdido 2 sí, años, pero encontré muchas personas, entre ellas Carlos Azagustre, que le ajá, conocí allí ese año, que habían hecho 2 años de formación profesional desde el bachiller. No habían accedido a ujú. la universidad, sino que habían hecho los 2 años de formación profesional y luego habían seguido con su carrera universitaria. Así que justo en esa clase donde entré había mucha gente que tenía los mismos 20. Pero es curioso cómo siendo tan jovencito te percibes como que ya eres demasiado mayor como para seguir o algo así. Recuerdo esa sensación y recuerdo comentar con los compañeros, ¿no? De decir, mira, pues al final hemos acabado en varios sitios, todos 2 años después aquí iniciando otra vez. Y Y sí es es cierto. A veces las personas piensan que es tarde, ¿no? Y 20 años, pues, o sea, no, o sea, lo volteas a ver y dices, no, era un chamaquito, o sea, era chamaquita, o sea, sobre demasiado todo joven. cuando estás acostumbrado, que es algo que me pasó a mí también, al éxito académico, porque a mí Ujú, en el bachiller no necesitaba apenas estudiar, era como que todo me iba, no era un reto para mí el sacar buenas notas allí. Pero cuando de repente, por lo que sea, pues por el entorno que no es amable o porque sí que de repente tienes un reto y no sabes cómo afrontarlo, tienes que cambiar esa idea de no haberlo hecho bien cuando te has ujú. acostumbrado a que todo salga bien, es curioso también. Es un reto que te pone ahí. eh, y sí es curioso, le pasa a muchas personas de alta capacidad. Y no es así como para presumir, ¿no? Pero es verdad que como el sistema educativo no te suele poner un reto, sino que te simplemente como que ignora esa condición, pues pasas muchos años de tu vida educativa, los 12 primeros de obligatorios, como un poco alineado, ¿no? O sea, disocias en clase,
como que no prestas tanta atención y cuando realmente luego sí que te viene un reto o has tenido un fracaso de algún tipo, no sabes muy bien cómo gestionar. Pero es eso, para lanzar ese mensaje de que luego después, más adelante, cuando inicié mi primera startup, me di cuenta de que el fracaso es algo que se valora, sobre todo en Estados Unidos. Siempre invierten antes en una persona que ya haya tenido una startup y ya haya fracasado que en una que no haya tenido ninguna, porque saben que en la segunda no vas a cometer esos primeros errores que comete el 90% de la gente en la primera, así que eso llevas a avanzar. Pues eso igual en cualquier ámbito de la vida, la verdad. Y de hecho sí es cierto esa parte de que en la escuela nunca hay como una parte que nos enseñen a qué hacer cuando fracasas, ¿no? Y el fracaso y el error y y equivocarte es parte de la vida, o sea, en general, o sea, es algo que vas a pasar. Y muchas personas, a veces el primer fracaso ya lo dan por perdido todo, ¿no? Dicen, no, ya no sirvo para esto, no intentan, no vuelven a intentar. A veces no nos preparan para ese tipo de situaciones, nos Más preparan bien es como... como que trazan como una línea, según lo veo yo, de la persona como que no va bien académicamente, como que no tuviese valor, Ujú. que es verdad que hay muchos, que luego yo he sido profesora, ¿no? De desarrollo multiplataforma de alumnos de FP y sí que lo notaba al estar en el otro lado, que hay mucha gente que percibe, como siempre le han tratado así, que si no tiene el éxito académico no es válido. Y es que muchas veces es porque no enseñan bien. O sea, hay mucha gente, el 90% de la gente con alta capacidad intelectual fracasa académicamente porque no está adaptado. Entonces yo creo que sí que tendríamos que cambiar eso de, ¿no? El que va bien es como un dios y el que de repente suspende, no vale. Yo esto siempre se lo decía también a Carlos, ¿no? En los exámenes. Es que no hay tantas circunstancias en la vida que pueden hacer que tú en un momento dado estés no dando unos buenos resultados y mucho es el profesor que te enseña, eso está clarísimo. Sí, aparte el sistema educativo está basado en el mismo reto para todas las personas, como si todas las personas tuvieran las mismas condiciones, los mismos factores, y es el problema que yo veo muchas veces. A veces nos quieren definir con una calificación en la escuela, decirte, este es una persona que gana, tiene 100 siempre, 10, 100, no sé cómo califican en España, si es a base 10 o base Sí, 100, a mí también, sí, sí. y tiene puros 10, pero eso no, realmente no significa tanto. O sea, igual puede haber una persona que tenga puros 5 o 6, igual puede ser una persona que es muy apta para otro tipo de situaciones. O sea, yo creo que al final cada persona tiene factores que lo hacen. Es muy difícil evaluar a todos con la misma regla. O sea, Exacto. eso, no creo que El ese del tipo. 5 o el del 4 puede ser más inteligente que el del 10 Así es. perfectamente, solo que te miden de una manera y no es válida para todos, como tú dices. Y aparte ese tema, el tema de fracasar, el error, es que eso es parte de cómo tú puedes ir solventando una situación de meta o éxito, porque es muy raro que tú, o en el caso de las startups, que tu primera startup pegue o que tu primera startup no tenga errores. Eso es rarísimo. No nos enseñan a ser empresarios. O sea, Es eso es... prácticamente imposible. Nosotros que estuvimos en el edificio de Google para emprendedores y éramos Ajá. la primera edición de residentes cuando abrieron allí en 2015, abrieron un edificio en Madrid y entramos nosotros. Pues en esos, bueno, estuvimos como 5 años, pero en esos 5 y sobre todo en los 2 primeros, nos dimos cuenta de que la estadística real, el 90 y pico por ciento de las startups cierran antes de los 2 años. Entonces es lo que tú dices, o sea, es que estadísticamente no se trata de que el que primero tenga éxito sea mejor, es que es tantos factores que tienen en cuenta y una estadística real que es casi más como lo ven algunos inversores, que es tengo una cantera ahí de emprendedores y alguno de repente, por lo que sea, triunfará, ¿no? Pero sabiendo que el 90 y pico por ciento es así y no es porque sean peores, es que Ujú. hay que ir como subiendo y probando y eso, aprendiendo de fracasar. Y es lo que te digo, eso nos lo decía mucho en las charlas y en las mentorías. Es cierto, es así. ¿Eh? No es como el concepto de emprendedor en serie, porque no hace falta que hagas 50 startups, pero sí, en cuanto tengas las segundas, valora mucho que tú hayas Sí. pasado esos 2 o 3 años pues probando cosas y al final has tenido que cerrar una empresa, porque es que no lo vas a hacer igual cuando abras las siguientes y la abras. Luego hay que tomar decisiones fuertes, o sea, decisiones o sea, por ejemplo, una startup hay dinero invertido. Y ese dinero, pues al principio tú piensas que
A mí me pasó también, o sea, pasa que quieres generar dinero rápido y resulta que es mucha pérdida. O sea, al principio es años de pérdida en una startup y después vas a aprender a solventar ese tipo de situaciones porque ya vienes de decir, ok, me voy a aventar otro proyecto, pero ya tienes que evaluar cuánto te va a costar y cuánto vas a perder y cuánto vas a arriesgar al final de cuentas y que todo se puede ir a la mierda un día. O sea, un día se puede ir todo. Así pasa. Exacto. Nosotros en la primera startup hicimos bootstrapping, o sea, con nuestros propios ahorros y tiempo. Y aquí mete un tema que, bueno, veíamos el mundo de la inversión como un mundo en el que no nos sentíamos cómodos. Yo creo que hay mucho narcisismo dentro de la inversión. Ahora lo veo de otra manera, que en esta startup seguramente sí que nos acerquemos a ellos porque al final tienes que encontrar un equilibrio y seguro que hay personas, ¿no?, que han tenido éxito con proyectos y siguen valorando bastante la parte humana. Pero recuerdo que entramos en Y Combinator, una edición online que hicieron, y, y recuerdo, bueno, pues que los compañeros, bueno, allí te asignan un mentor que ha tenido una startup de Y Combinator, y los compañeros pues hacían todas las preguntas, ¿no?, pues a nivel técnico o al nivel... Y yo fui a la parte emocional y le dije, bueno, esto que nos estás contando está muy bien, porque yo siempre aprendo a base de escuchar lo que estábamos hablando, ¿no? Oye, ¿en qué te has equivocado? Y si puedo ahorrármelo porque me lo cuentas en media hora, mejor. Y entonces le dije, bueno, a nivel emocional, ¿cómo gestionas esto? Y recuerdo que el hombre de repente dijo, bueno, voy a correr la cortina que nunca abro, ¿no? Nos contó que incluso siendo una startup de éxito pues visible, de repente un día iba conduciendo y se le caían las lágrimas, ¿no? Era como, pues, como una ansiedad o un desatón y no entendía qué le estaba pasando, si todo le iba bien. Pero claro, los niveles de estrés que se aguantan también, por lo que tú dices, ¿no?, en el mundo de tener que crecer rápido, que es el mundo de la startup, y a veces como que parece que a cualquier costa, ¿no?, a cualquier coste, pues al final también tienen efectos en el ser humano. Y de eso va un poco nuestra startup, del estrés en varias profesiones, ¿no? Una es los emprendedores con las startups, otros son los desarrolladores, más bien lo que conocemos los dos socios, mi socio David y yo. Bueno, también lo hay en el mundo de los sanitarios. Hay profesiones como que al tener que estar en constante, digamos que no te puedes despistar cognitivamente, no es nada automático, tienes que estar siempre como muy despierto y tomando decisiones como tú dices, pues genera ese estrés. Y me gustó que contara eso, porque es algo que no suele contar la gente, ¿no? Cuenta como lo bien que le va o lo mal que le ha ido, pero no cómo se sentía durante ese proceso, o sea, la parte humana realmente de lo que hay detrás de la cortina, como decía él. De hecho, a veces ese tema de redes sociales, ¿no? Vemos a las personas su éxito, pero no imaginamos los fracasos que han tenido para llegar a eso. Y también no contamos que son humanos y eso también conlleva a que han tenido que llorar, que aguantar estrés. Han llegado el burnout, el burnout es una cosa de las peores que yo he sentido. O sea, llegas al burnout y no se lo recomiendo a nadie. Y la verdad, ese tipo de situaciones también le pegan a personas que vemos con mucho éxito. Y eso da como un poco más de ver la parte humana de esas personas y nos ayuda a entender que igual también la han pasado mal como uno, han tenido situaciones que a veces no imaginamos. El tema de la salud mental, yo creo que es un tema súper importante que a veces no se menciona tanto por ese tipo de cuestiones. Las redes sociales a veces te estresan por estarte comparando con otras personas que estás viendo con éxito, sin imaginar, si solamente ves una parte, diría la punta del iceberg, solamente ves la punta del iceberg, pero no ves todo el sufrimiento que lleva a eso, todo el desgaste, todo el errar. Siempre, a veces nos encanta publicar el éxito, pero no nos encanta hablar de lo mal que nos haya ido. Sí, sabéis que Carlos publicó un vídeo hace un par de años que se llamaba Lo dejo, ¿no? Y hablaba precisamente de esto. Y recuerdo hablar con él y decirle, a mí me parece buena idea que expongas esto porque ayudarás a mucha gente. Es por esto que justo acabas de mencionar, ¿no? Porque a él le conoce mucha gente y solo se ve como, pues que es Google, pero que Microsoft le ha dado como un reconocimiento, pero también somos humanos, ¿no? Y humanos sensibles. Así que a veces estar en entornos hostiles o que van demasiado rápido o que
de alguna manera nos usan desde fuera como una herramienta humana, pero como una herramienta, pues nos pasa factura y es necesario hablar de ello. Sí. Ya estamos hablando mucho de salud mental en el sector tech, pero por ejemplo nuestra startup va de combinar la genética, que es la parte que conozco yo más, con la inteligencia artificial, que es la parte que conoce más David. Por una parte, para identificar señales de tu cuerpo antes de llegar al burnout, porque a veces como vamos en automático no nos damos cuenta y es el cuerpo el que nos para. Yo recuerdo que tenía siempre la sensación, este autoperfeccionismo, ¿no? Antes de llegar a la universidad siempre creía que no sabía suficiente para una prueba de un examen o lo que sea. Y entonces yo ya mi cuerpo empezaba a rechazar el estudiar así a ese nivel. Y yo le decía a mi padre, ¿y por qué no puedo? O sea, es que me pongo delante de un libro y no puedo, lo tengo que cerrar. Y siempre, o sea, me dijo algo que siempre recuerdo y es así. Es que tu cuerpo te está parando porque no te está haciendo bien, ¿no? O sea, si no paras tú, te para el cuerpo. Y eso es exactamente un burnout. Pero claro, eso tiene un coste grande porque luego tardas en recuperar, o sea, tu cuerpo es como que se ha quedado sin recursos y efectivamente no te concentras, estás ahí como en un blanco porque es que es lo que necesita precisamente tu cuerpo, que es muy inteligente para volver a reponer y poder, pues eso, ha llegado como a un estado de resistencia al estrés. No puedo con más estrés, no puedo generar más cortisol, ni idea que es la hormona para contrarrestar. Se me ha acabado, ¿no? Como si fuera un vaso y se te ha acabado. Y necesito no hacer eso, no estar sometido a esas situaciones de estrés para poder volver a estar bien. Y eso a veces genera culpa, es como quiero ya, ¿no? Quiero estar ya bien porque el resto del mundo sigue como si nada pasara. Bueno, en tu cuerpo sí ha pasado mucho, es que te has quedado sin recursos. Porque el cuerpo está como preparado para aguantar bien unas 5 emociones intensas, eso me dijo un profesional una vez, el que me hizo el screen de alta capacidad, 5 emociones intensas al día, bien, pero cuando son más de 5, por lo que sea, porque eres una minoría y te estresa el entorno o porque estás en un entorno muy competitivo, lo que sea, pues el cuerpo sí que tiene mecanismos. Uno es de contención, otro es como echarlo hacia afuera, ¿no? Que es más explosivo, puede resultar como más hostil. Y pues para que eso no te tenga un efecto más grave en tu salud. O sea que al final el cuerpo va equilibrando, pero si eso no paras, como hacía yo con los libros que no paraba, pues te tiene que parar del todo. Y eso es pues estar en el sofá o en la cama unos meses o unos años o lo que necesite tu cuerpo para. Entonces el saber identificar eso antes de que ocurra es interesante. Yo incluso hablabas antes de biotech, he puesto sensores como de glucosa porque cuando te estresas, tu hígado libera glucógeno, que es la forma de glucosa que ha dejado en reserva, como para que huyas del león, ¿no? Es una situación estresante y necesitas energía rápida para huir del león. Y se ve en un sensor que te mide el líquido intersticial, que es un líquido que está alrededor de la célula, tu glucosa durante 24 horas. O sea, todas esas pruebas a mí me encanta hacerlas y he hecho varias de cómo se ve en el cuerpo todos esos efectos antes de llegar como al burnout. Sí, es que llega de repente la explosión o los ataques de pánico, ¿no? Todo este tipo de cosas llegan, o sea, llegan así y tú dices, ¿por qué me llegó esto? Y hay una repercusión de mucho tiempo atrás que es una bola de nieve y es una bomba. O sea, de repente llega, a veces llega en una situación donde a lo mejor ni estás estresado, pero ahí explotó. Claro, es como que ya no lo relacionas con tu momento actual, ¿no? Porque no lo estás, porque a veces disociamos de eso, queremos llegar a un objetivo y es como, no me está pasando esto. Y es como, disocias de ahí, sí. Pero si se han acabado los recursos, se han acabado. Este es en el momento que estés o quisieras seguir o no, es así, te ha acabado la gasolina y el coche no anda. Así que sí, es verdad. Y sobre la startup, esto es interesante. ¿Esa startup ahorita cómo se llama? Se llama Stress Tech. Y esto vino porque yo empecé, bueno, a hacer, después de estudiar el posgrado de genómica, pues a hacer pruebas con conocidos. Ahora puedes sacar, hay varios servicios que te sacan con tu saliva en casa la parte del ADN que codifica proteínas, ¿no? Por unos $150. Y me parecía súper interesante porque hay un montón de características. Trabajo con una en Estados Unidos que se llama Self-Decode, como autodecodifícate, y da muchos detalles. Y a la vez
mi socio David, que ya nos conocimos en el campus de Google para emprendedores, él también ha tenido varias startups antes, y había pasado en una de ellas por un periodo de estrés brutal, con un burnout que le ha costado 2 años recuperarse. Y él es experto en inteligencia artificial, así que hizo una aplicación, un proyecto que se llamaba Iridiscare, para identificar biomarcadores de estrés en tu voz con inteligencia artificial y después generarte sonidos binaurales para que tuvieras en tu cuerpo el efecto de haber meditado sin meditar. Y entonces hablando en una de estas reuniones de emprendedores que hay, pues dijimos, yo tengo la parte del estrés, yo sé cómo resisto el estrés a corto y a largo plazo según mi genética. En mi caso, resisto muy bien el estrés a corto plazo, mejor que la media, o sea, en picos de estrés elevado, imagínate, hay un deadline, resuelvo un fenómeno, pero hay muy poca gente que resuelva así, que haga un sprint muy bien rápido y luego resista eso en el tiempo. O tienes los dos medio, o si resistes muy bien, no resistes a largo plazo. Eso es como si hicieras una maratón todos los días, no tienes que descansar. Entonces, juntar esas dos partes, ¿no? La predisposición genética para que sepas, por ejemplo, yo sé que necesito herramientas y me vuelvo a meter, como he hecho, en el mundo de startup, porque a largo plazo no me viene bien el estrés, ¿no? Entonces, juntar el tener esa herramienta con el, si llego a un momento en el que identifico un poco de estrés, poder aplicarlo, o sea, poder identificar que estoy ahí con estas, incluso ha hecho una pirámide física de sonido y vamos a hacer un programa para empresas, pues es lo que vamos a hacer en Stress Tech. Intentar prevenir el burnout, pues para VCs incluso, ¿no? Y emprendedores, personas de desarrollo, y que las empresas lo puedan usar para monitorizar de manera anónima también el estrés que hay en sus equipos, porque este es otro tema, ¿no? Que al final en muchas ocasiones los managers lo que hacen es presionar y a veces no les importa el efecto que tengan sus empleados, pero otras veces realmente no son conscientes porque ellos también van o ellas en automático dirigiendo, ¿no? Entonces el poder tener toda esta información epigenética, porque epigenético es si te ha expresado esa predisposición genética. Tú tienes predisposición genética para que en un estrés prolongado tu cuerpo sufra, pero esto se está expresando, pues toda esa información es la que podemos dar con estrés. De hecho, es súper importante eso porque era la situación siempre, ¿no? Ok, estás estresado, pero ¿cuánto estás estresado? O sea, ¿cómo mides eso, no? O sea, ¿cuánto nivel estás estresado? Claro, fíjate exacto, o sea, la aplicación te da el nivel de estrés según tu voz en ese momento, pero es que hay gente que dice, bueno, esto no es importante, ¿no? Yo presiono y si se rompe ya está. Pero es que cuando llegas a una startup y no sabes reconocer el momento que te va a llegar el burnout, si tú tiras como si no pasara nada, por ejemplo, al final pierdes más, porque es que tu cuerpo te va a meter 2 años en cama y esos 2 años no vas a poder llevar la startup, ni te vas a poder reunir con inversores, ni con clientes, ni con nada. Entonces es mejor saber de antemano si eso es probable que te pase o no y qué herramientas tienes para quizá no ir al 120, sino al 90, pero llegar, ¿no? Que no te pare ahí. O sea que sí que es muy importante saber identificar. Y también saber identificar los momentos en los que tu cuerpo está en alerta constante. Que eso es también un estado en el que estás antes del burnout y tampoco lo sabemos identificar. Por eso yo me he puesto tantos cacharros y analizo un montón de aminoácidos en la orina y cosas, porque es que ahí lo ves, son números. A nosotros que nos gusta mucho sistematizar y los datos, ¿no? Y los algoritmos, más que lo entendemos mejor a veces a las personas que estamos en tecnología, pues esos son datos de tu cuerpo que te está mandando. Ya no es que yo siento que quizá llegue al mes que viene y pueda hacer no es que lo sientas, es que lo estás viendo ahí con datos objetivos. Es interesante. O sea, tu cuerpo lo está gritando, pero el problema era cómo tú demuestras que lo está gritando también, ¿no? Porque tú puedes decir, estoy estresado, voy al psicólogo, voy con el terapeuta, etcétera, pero tú cómo le compras también a una empresa que realmente no estás mintiendo, ¿no? Entonces ya con datos que se puedan comprobar, la manera de
de data que sí está recolectada de tu cuerpo, pues podría ser algo interesante, sobre todo para cambiar las reglas del juego, porque el tema de las discapacidades por trastornos mentales es un tema que todavía no está tan maduro en las empresas. A veces es que eres débil, ¿no? O es que no estás pasando por eso. O sea, es ese tipo de información que tenemos, o es el tipo como se maneja mucha empresa, de que o renuncia, o no sé, o sea, siempre van por esa salida, pero no van por la salida de entender la situación y que es algo que está pasando. Yo lo veo como una pandemia, todo el tema de trastornos mentales, que está, después de lo del COVID, empezó a ser más duro, se notó más las personas después de estar encerradas tanto tiempo, que empezaban a tener ciertos trastornos, sobre todo trastornos de ansiedad, burnout, por la situación como estamos viviendo el mundo, ¿no? Es que va demasiado rápido y sobre todo en tecnología, van saliendo cosas cada día y de repente dices, tengo que aprender todo eso y tengo que seguir aprendiendo. Entonces llega un punto que dices, oye, pero es necesario aprender todo eso, o es necesario, o es necesario para mí aprenderlo. Pero yo creo que es súper importante esto, sobre todo ir cambiando las reglas del juego, ir tomando en cuenta que se puede medir y sobre todo demostrarlo, porque si tú puedes demostrarlo, las empresas pues de una manera ya van a tener una base para entenderlo que es un problema grave, porque a veces se menosprecia. De hecho, yo di en los grupos de desarrolladores de Google, en los GDGs, en el de Menorca, de aquí de España, una charla en enero que se llamaba Retención del talento neurodivergente en la empresa tech. Y es sobre esto, o sea, son personas o somos personas con capacidades extraordinarias en algunas áreas, pero que necesitamos adaptaciones porque no funcionamos como el resto, o sea, precisamente por esas características especiales necesitamos medidas especiales. Y muchas de estas personas neurodivergentes en la práctica habitual en el desarrollo de software, la respuesta que tienen cuando comunican a los managers, oye, no me encuentro bien, Abraham, el pico de productividad que me has visto hacia arriba, ahora lo voy a tener hacia abajo durante un tiempo porque lo necesito. La respuesta es no somos una ONG. Pero si entendieran con estos datos que les brindamos en Stress Tech, que es que no es que sean una ONG o no, ya lo deberían hacer por ética, pero es que por números les compensa, ninguna empresa le compensa estar quemando empleados y firmar al siguiente, es que pierden dinero. Sí. Y sobre todo no saber cuándo eso va a pasar, porque como el empleado lo enmascara porque necesita el dinero, necesita el empleo, o no quiere reconocer que necesita parar porque entonces le ven como débil, como tú decías, al final si tú lo estás enmascarando, igual que te engañas a ti, engañas al resto. Y de repente puede pasar que de un día para otro no vuelvas a la oficina y pasa, porque es que ya no puedes más, ¿no? Entonces, que tengan datos para prevenir que eso esté pasando y dar las herramientas a sus empleados para que no ocurra de un día a otro, es económicamente bueno para ellos. O sea, ya no es solo que lo hagan por ética o esta respuesta tan absurda de no somos una ONG, si no estás al 100%, vete. Vale, es una manera de automatizar personas. Para eso va a estar la inteligencia artificial en 5 años. Si solo quieres máquinas, no te va a hacer falta más. Si necesitas las capacidades especiales de los humanos, que por eso tenemos valor, tienes que cuidar la parte humana. Si no, da igual, o sea, prepárate para no tener humanos y ya está, ¿no? Es que vamos a... Mira, el otro día veía un colegio aquí un poco alternativo de España que precisamente decía eso, ¿no? Bueno, es verdad, la inteligencia artificial va a cubrir o a eliminar a las personas de muchos puestos de trabajo, pero vamos a formar a estos niños para que las habilidades humanas que no tiene la inteligencia artificial sean las que definan sus profesiones, ¿no? La creatividad y todas estas cosas que de verdad son humanas. Porque, bueno, queda mucho, ¿no? Pero al ChatGPT creativo no le podemos llamar. Pero creativo no. Entonces, por ahí va a ir el futuro, por ahí. Hay un tema que te aseguro, aquí en mi canal vienen muchas personas a ver códigos, a ver qué cosas desastres hago yo, pero hay una palabra que estás utilizando mucho y yo la desconocía, la verdad, hasta que comencé a buscar información de tu carrera. Neurodivergencia. Neurodivergencia yo creo que es un tema muy desconocido. A lo mejor algunos sabrán, pero a lo mejor no por palabra, pero en sí, ¿qué es la neurodivergencia? Pues mira, igual que somos unos altos o bajos, o tenemos ojos azules o negros, y es una variabilidad natural del color de los ojos o de la estatura, yo aprendí hace unos 5 años que existe eso mismo con el neurodesarrollo.
O sea, la manera en que nuestro cableado cerebral, las neuronas de nuestro cerebro se conectan, puede variar entre seres humanos y de hecho varían. Y también lo mismo con el sistema nervioso. El sistema nervioso se entiende muy bien, ¿no? Pues los 5 sentidos van captando cosas del entorno, pero el sistema nervioso es el que lo integra y manda todas las señales al cerebro, ¿no? Y filtra algunos sonidos. Pues eso también puede ser diferente entre humanos. Entonces yo te digo hace, 7 años o así, porque yo cuando nació nuestra hija, nuestra primera hija, noté que ella procesaba diferente. Entonces hablaba todo el rato de eso, ¿no? Y al principio, como la diferencia no suele gustar, o a veces tiene como un estigma, ¿no? O mejor que parezcas normal, porque normalizamos a todos, pues yo lo decía a la familia y era como, no, o sea, cada uno es cada uno y sus cada unadas. Y entonces empecé a investigar, o sea, cuando a mí me interesa un tema, me hago experta en ese tema. Y llegó a un punto en el que mi madre me dijo, ¿sabes que a tu hermano le hicimos, porque también mostraba estas diferencias, un test de alta capacidad? Bueno, en realidad le hicieron un test de capacidad cognitiva, porque creían que algunas de las diferencias sensoriales que tenían podían ser debidas a una baja inteligencia. Y lo que dio fue una inteligencia de superdotación. Y fue tan interesante descubrir eso que nunca nos habían dicho, porque antes se decía que no se lo dijeras al niño porque se iba a creer. No, o sea, lo que te crees es eres diferente porque lo eres, pero te lo tomas como mal. O sea, si yo proceso diferente, a mí me molestan ruidos que a ti no te molestan, yo tengo algo mal en mi sistema. Y la neurodivergencia es exactamente lo que te dice que no tienes nada mal, que eres una persona diferente a la de al lado por el neurodesarrollo y tu sistema nervioso. Entonces, por ponerte ejemplos concretos, no tan abstracto, una neurodivergencia es la alta capacidad, otra es el autismo, la dislexia también es una neurodivergencia, el TDAH, y lo relaciono mucho con tecnología porque a raíz de empezar a estudiar mucho, no hacía más que encontrar neurodivergentes en el mundo de la programación y de la startup. En el mundo de la startup porque no solemos funcionar bien en el sistema tan establecido o rígido, por eso somos mucho de pensar lo que se dice fuera de la caja y demás. Sí. Y en el mundo de la tecnología y la programación, porque una de estas capacidades que tenemos en común, todas las neurodivergencias normalmente, es la identificación de patrones y sistematización. Por eso a veces nos encontramos más a gusto entre algoritmos y ordenadores que en otros sectores, ¿no? Sí, de hecho sí. A veces, muchos, no todos, pero sí regularmente hubo una época que los que eran los programadores, cuando la programación no era tan llamativa, no estaba a la mano de todos, eran tipos que parecían raros, ¿no? O sea, era como el concepto del tipo que no quería salir, estaba encerrado. Ahora, obviamente, la programación ya está a la mano de muchas personas, ya puedes aprender programación muy fácil, pero estoy hablando de una época, no sé, los años 90, 80. Y aquí me llama la atención algo. Tu padre es de la época de este tipo de programación, de programadores, ¿no? De los 80, 70, ¿no? Sí, mi padre tiene 76 años, 75. Mi madre 76. Y bueno, nacieron en el 48, pero sí, mi padre hizo maestría industrial y empezó a dar clases donde había estudiado porque necesitaban un profesor y se quedó ahí, pero siempre ha sido muy bueno en electrónica, en programación. Y de hecho mi padre, mi bisabuela, que era una mujer seguro neurodivergente también, muy, muy adelantada a su tiempo, que también era maestra y para esa época era como la abuela de mi padre, ¿no? Imagínate, en España trabajar una mujer en esa época era casi anecdótico y ella era maestra por eso, porque era neurodivergente. Bueno, pues esta señora le preparó a mi padre para hacer la prueba del curso siguiente. Entonces, él pues era pequeño y se presentó y la aprobó y entonces empezó en el curso un año antes que sus compañeros. Y cuando se dieron cuenta, porque esto a nivel burocrático hay tanto que avanzar, sí. En España en esa época y ahora todavía, a veces avanzan algunos niños, pero es difícil. Le dejaron un año en su casa, en plan, o sea, no puedes estar, o sea, vete a tu casa a no hacer nada. No tenemos nada para ti. Y vuelves el año siguiente. Pero seguramente para mi padre fue uno de los mejores años, ¿no? Porque también habla mucho de un tío que me enseñaba muchas cosas a construir.
pues muchas cosas, como a leer, o sea, somos personas a las que nos gusta aprender de bastantes ámbitos. Pero sí, me estabas contando, ¿no? De esa persona que se lleva mejor con entornos Máquinas. más sistematizados o más de ordenador que quizá de cara al público. Pero ¿sabes por qué? Muchas veces, cuando percibes distinto al resto en opiniones, en sonidos y en todo, es como que te sientes extraterrestre. Muchas veces lo dicen las personas neurodivergentes. Ostras, antes de que me dijeran, no, que soy autista, o antes que me dijeran que soy alta capacidad, me sentía un extraterrestre, que vinieran, ¿no? Es que están viniendo ahora por mí, para sentir esto del sentido de pertenencia. Porque, claro, es que lo hablaba con una compañera, ¿no? Que también tuvo su diagnóstico de doble excepcionalidad, es profundamente superdotada y lo ha descubierto a los 40 y pico años, y también es autista. Y claro, toda la vida dice que se preguntaba, ¿por qué si no lo veo yo así? O sea, es como un sentimiento de soledad, entre comillas, ¿no? De yo expongo esto y nadie lo ve como yo. Y ahora se recuerda que está entre el 0,013 de la población. O sea, su inteligencia solo la tiene el 0,13% de la población y además el 10% de los profundamente superdotados son autistas. Así que es 0,013. Es normal que en su entorno pues no hubiese nadie que pensara como ella, ¿no? Pero claro, esto te quita mucha culpa también. Y ahora con redes podemos conectar. No es casualidad que entre algunos nos conectemos, es porque somos neurodivergentes y es como, vale, pensamos igual, podemos crear redes y trabajar juntos como no lo habíamos hecho cuando éramos pequeños y solo accedíamos a la gente neurotípica, que se llama. Sí, y que no es una cuestión mala, o sea, a final de cuentas, como tú has dicho al principio, son características, o sea, son características, una persona por tener ojo azul, verde, rojo, negro, pues es simplemente una característica distinta, y a veces ese era el punto, ¿no? Que a veces el sistema te quiere normalizar, y tú por no llegar a, porque el sistema no está hecho para la persona en específico, sino que está hecho para un conjunto de factores promedio. Entonces, este tipo de personas a veces se alejan hasta de la escuela. O sea, dicen, es que soy un burro en la escuela. O sea, ¿a quién le decimos burro el que supone Sí, que en la sí, sí. escuela sacas malas calificaciones? Y eso te orilla a verse, a sentirte hasta tonto, a pesar de que no seas tonto. O sea, porque Sí, no no, encajas. y hay mucha gente, o sea, es muy común la depresión y la ansiedad en las personas neurodivergentes, sobre todo cuando no tienen información de por qué. Ujú. Es como, porque no es algo que tú elijas, o sea, no es algo que tú puedas apagar, ¿sabes? El decir, pues yo de repente puedes actuar como neurotípico, pero nunca vas a ser neurotípico porque es una persona, o sea, es una cuestión de configuración. O sea, es Sí. como si quisieras tener ojos negros y los tuvieras azules. Bueno, te puedes poner una lentilla, pero te va a irritar el ojo porque no has nacido con ojos negros o azules, ¿no? Pues igual con las neurodivergencias, ahora se empieza a aceptar, pero hasta ahora siempre se ha tratado como un trastorno, ¿no? Trastorno del espectro autista que se está luchando porque se cambie por condición autista, o trastorno de déficit de atención que se está luchando desde la comunidad neurodivergente porque lo cambien por atención divergente, porque puedes meterte en un hiperfoco en algo que te motiva mucho y luego no atender a algo que no te motiva. Pero cuento mucho esta anécdota porque pasa y se ve muy claro con la dislexia. En dislexia lo toman como una dificultad de aprendizaje porque es lo que ven en la escuela, porque enseñan a leer y a escribir. Pero si no te enseñaran a leer y a escribir, sino que todo fuese visoespacial, fuese todo con realidad aumentada, que vamos un poco hacia eso, no a que todo sea, pero imagínate que la asignatura de realidad virtual fuera igual de importante que aprender a leer y a escribir. Pues las personas disléxicas tendrían un extra de capacidad, o sea, lo tienen. De hecho, lo han visto en la Universidad de Cambridge, que lo que tienen las personas disléxicas es la capacidad de girar 3D, objetos 3D en su cerebro muy rápido. Entonces, siempre lo cuento, ¿no? Si tú giras una P, imaginaros ahí visualmente una P, pues te sale una D o una B o una Q. Entonces, si solo te lo miran por tu capacidad de leer, se dan cuenta de que lees más despacio, te equivocas, porque es que tienes que averiguarlo por el contexto. Pero si tú pones a una persona neurotípica y le haces un examen de capacidad visoespacial al lado de una persona con dislexia, la persona que tendría menos capacidad para eso sería la típica. Entonces, depende siempre del prisma donde lo mires. No es nada malo, claro que no. Depende de lo que valore la sociedad.
Lo que pasa es que la sociedad cambia despacito, entonces hasta ahora se han valorado las mismas cosas y por eso muchos, como tú bien dices, pues se alejan con la idea de que no están bien hechos o que no pueden con el sistema educativo porque siempre fracasan, o incluso en los trabajos, ¿no? Es curioso, va por ahí. De hecho, eso es parte de lo que yo siempre he promulgado como persona que crea contenido, que no necesariamente es la única manera para aprender, ¿no? O sea, hay muchas maneras para aprender y cada persona se va a aprender de cierta manera. O sea, hablando del tema que yo manejo, programación, hay personas que les va bien destruyendo cosas, o sea, clonean un repositorio GitHub y lo empiezan a destruir y ya van aprendiendo. Hay personas que tienen que ver un video, hay otras personas que un libro, van a documentación, empiezan a moverle sin que les diga nadie nada, bajan, o sea, cada persona tiene capacidades diferentes. Yo creo que por eso es importante, si tú no entiendes de cierta manera, busca la manera en la cual tú aprendes, o sea, experimenta. De hecho, hay una rueda de neurodivergencia y cómo se solapan las distintas condiciones y qué tienen en común y qué tienen no. Por ejemplo, alto sentido de la justicia, eso, alta capacidad y autismo. Pensamiento, facilidad en pensamiento concreto, por ejemplo. Eso es en el autismo. En el autismo van del detalle a lo global. Y sin embargo, en la alta capacidad es más pensamiento abstracto. Y es exactamente lo que tú quieres, lo que acabas de decir. Si quieres aprender un nuevo lenguaje de programación, algunos necesitan ejemplos concretos de cómo se aplica este lenguaje para entenderlo y otros necesitan leer toda la documentación, todas las bases, todo lo que hay alrededor, cómo se creó, para después ya con toda esta información poder crear un hola mundo. Y hay gente que ataca a los que empiezan de una manera u otra, no tiene ningún sentido, es como acabas de decir tú, depende de la persona cómo aprenda. Y eres más inteligente por tener que estar 3 meses leyéndote todas las bases y entenderlo bien, en lugar de hacer ejemplos, ni eres más inteligente por sacar más rápido un ejemplo concreto que otro que parece que no está llegando, pero porque está entendiendo. Es como te vaya a tu estilo cognitivo. Y además es muy importante saber que es algo que no eliges. Ajá, porque si lo hicieras de una manera en la que no funcionas bien intuitivamente o porque no estás programado para eso, irías contra natura y entonces ahí es cuando no te sientes bien y dejas de aprender. Ya dices, no, así yo no aprendo, pues me voy a otra cosa. Desde tu visión, aquí, bueno, en la neurodivergencia también entra lo que es el Asperger. Sí, ahora no le llaman ya Asperger. El DSM-5, que es el Manual Psiquiátrico de Estados Unidos, lo ha incluido en el autismo, en el espectro autista. Es lo mismo. Solo que, claro, incluso dentro de la comunidad autista hay padres de niños que tienen autismo y dentro de ese autismo tienen discapacidad social y sensorial y además alguna otra concurrencia que le da discapacidad intelectual y física, que dicen, no, las personas que están en el espectro autista, que son los que antes llamaban Asperger, pero no tienen discapacidad intelectual, incluso son más inteligentes que la media, o tienen doble excepcionalidad con superdotación, o no tienen discapacidad física, no se parecen a mis hijos, entonces van contra ellos, tú no eres autista. Pero lo que se está viendo es que es una manera de procesar cognitivamente distinto. Es un procesamiento cognitivo autista y lo tienen tanto las personas, los hijos de estas personas que te hablo, como las que antes llamaban Asperger. Exactamente las mismas características, solo que después pues somos más cosas, ¿no? Y más factores genéticos y ambientales que influyen y entonces de manera visible lo puedes ver como muy diferente. Pero sí, los Asperger son autistas también. En tu perspectiva, ¿tú crees que las personas a nivel genético nacen con cualidades o talentos? O sea, me refiero a talentos excepcionales para ser superdotados en las matemáticas, por ejemplo. ¿O crees que también pueda una persona llegar a ese punto sin tener ese talento? Desde luego puede llegar, pero también es genético, porque yo me animé a hacerme mi propia evaluación con un profesional que mide inteligencia en personas hace 1 año y medio o así, precisamente cuando, después de estar tantos años investigando sobre esto, me di cuenta de que eso se podía ver, tu predisposición a eso desde que naces. O sea, tú a un bebé le pasas un bastoncillo y sacas si tiene predisposición para ser superdotado, sí. O sea, no es un gen único, en plan, tienes este alelo o esta mutación, no.
son como poligenética, que le llaman, ¿no? Como una puntuación que te dan varias confluencias de varios genes. Y está constantemente en evolución. Cuanto más gente empiece a saber su genética, pues los modelos que ahora lo hacen también con inteligencia artificial tendrán más datos, ¿no? Irán afinando. Pero sí, está ahí. Y le salía a mi hija y me salía a mí y a muchas personas de la familia. Otra cosa es que luego tú lo relaciones con éxito profesional, porque hay mucha gente que cree que, vale, pues esto tiene esta predisposición, ya va a ser súper exitoso. No, es que también va con este alto sentido de la justicia, esta sensibilidad, alta sensibilidad. Y ahora no es una característica esa parte que se valore para tener éxito, ¿no? Muchas veces tienen más éxito las personas narcisistas que no les importa pisar al de al lado o usarlo como un objeto para subir, que una persona superdotada con esta otra característica de, vale, pues yo prefiero no tener ese éxito de cara a la sociedad, pero seguir siendo buena gente. Entonces, pero sí, es genético. Y de hecho yo lo dije por redes, por Instagram, y después en una fundación que ha abierto en España este septiembre, que se llama Fundación Jason, para personas de alta capacidad, me he encontrado conocidos que me han dicho, me hice la prueba, se la hice a mis hijos después de que tú dijeras que eso se puede ver en la saliva. O sea, ya no es algo que yo me imagine o quiera, pero a veces a los padres le dicen, sí, claro, tú ves a tu hijo con muy buenos ojos, ¿no? Y es que deseas que sea esto y tal. No, es que es objetivo, son datos, están en la saliva, es brutal. Y luego, por supuesto, una persona, aunque no tenga esa predisposición, puede desarrollar más talento o tener mejor capacidad en un área matemática o la que sea que una persona que tiene la predisposición pero no la desarrolla por lo que sea. En cuanto a ese tipo de pruebas, ¿cómo se hacen? O sea, yo, por ejemplo, hay personas que les va a llamar la atención ahorita que tienen hijos y ya mejor les quieren hacer la prueba. ¿Cómo es el proceso? Pues mira, hay varias empresas que mandan a todos los lugares del mundo prácticamente los kits para analizar eso. Y entonces, para niños hay una en España que se llama Tell Me Gen, o Dime Gen, ¿no? Que tiene un bastoncito para niños, porque para adultos lo que hay que hacer es como echar en un tubito bastante saliva. Entonces, para que tú se lo puedas hacer a un bebé, pues tienen un bastoncito como el que se medía el COVID, pero dentro de los carrillos. Y con eso coges tu muestra genética y la envían a un laboratorio. En el caso de Servico de Estados Unidos, desde aquí lo envían a Alemania, pero depende del sitio donde estés, pues lo enviarán a uno u a otro. Y eso te da un fichero en crudo de depende de con qué empresa lo hagas, un porcentaje de tu ADN. Okay. Eso es otro tema, porque antes era súper caro decodificar todo tu exoma, que son la parte que codifica proteínas y los huecos, que antes pensaban que entre los huecos había huecos que no servían para nada y ahora se ve que hay muchísima información ahí, ¿no? Aunque no codifiquen proteínas, pero bueno. Entonces te dan tu fichero en crudo con todas esas letras que componen tu ADN. Y después depende de la empresa donde lo subas, porque puedes subir ese fichero de ADN con distintos precios a varias empresas. Pues estas usan inteligencia artificial para darte reportes de distintas áreas, no solo de la inteligencia. De hecho, donde yo saqué lo de la capacidad o habilidad cognitiva, ahora han sacado una nueva versión, que fue en Servico, y ahora te lo dividen por distintas áreas. Te dan tu predisposición genética, función ejecutiva, a velocidad de procesamiento, a memoria de trabajo, que son cosas que miden luego los psicólogos al hacerte una prueba de inteligencia. Pero también te da tu predisposición genética a salud cardiovascular o a demencia, si tú quieres saber esas cosas. O sea, hay un montón de datos ahí para ahondar. Y suelen tardar entre 1 mes y medio o 2 meses en darte esos resultados. Entonces, este fichero te va a servir ya siempre, ¿no? Siempre vas a tener cómo son tus letras del ADN. Y luego, si te metes más en profundidad, pues ver las técnicas que hacen para leer esas letras. Pueden pasar 30 pasadas igual que si tú lees un libro, hay alguna letra que se te puede escapar una errata. Pues si lo pasan 30 veces o 100 veces, se asegura. Entonces, los precios varían. Pero es así como se hace. Ahora quiero abordar un tema que a muchos aquí les gusta. No sé por qué les gusta la programación. Es una trampa y no me creen. Pero bueno,
tu primer acercamiento a la programación en cuanto al lenguaje, que ya estás sentada en una computadora y que digas, mi primer hola mundo, ¿cuál lenguaje de programación fue? Pues fue en Java, que aquí nos enseñan diciendo Java. Sí, sé que causa mucha risa cuando toda la vida la has oído bien y de repente oyes de otra manera. Pero nos enseñaron en la universidad, en ingeniería Java. Y, y yo empecé una beca con Telefónica que tenían con la universidad. Entonces ahí empecé a programar en Java para móviles. Hice mi programa, mi proyecto fin de carrera en Smart Card Web Servers, que eran unos servidores web que se programaban en la SIM de los móviles. Entonces, cuando presenté mi proyecto, bueno, de hecho fuimos a Francia con un concurso, fue interesante. Ese mismo día que presenté yo el proyecto fin de carrera, yo creo que desde la cátedra o la beca seleccionaban talento, entonces me ofrecieron la oportunidad de empezar a trabajar en Telefónica y seguí con Java. Y entonces recuerdo que, bueno, empezamos a hacer pilotos para pagar con móviles cuando todavía no lo hacíamos, ¿no? No era habitual y la información de las tarjetas de crédito se guardaban en la SIM, todo esto estábamos haciendo. Pero entonces yo, de manera autodidacta, empecé a aprender Android, ¿no? Me metí en la página de Android y leyendo toda la documentación, como también se usaba Java, pues empecé a aprender y me encantó porque de aquella Carlos hacía unos cómics que era una parodia, él dibuja muy bien también, y unos cómics que eran parodia de la serie Los Perdidos. Entonces yo le programé una aplicación visora de cómics. Sí, luego también pues lo que tengo puesto en Twitter, ¿no? Pues una aplicación para encontrar el móvil, que fue curioso porque este verano justo en un centro comercial he visto esta misma aplicación que siempre dice, no, le podías hacer una foto. Cierto es, ¿no? Pero aprendes con cosas que te parecen una necesidad a ti. Y fíjate que este verano había una aplicación ahí en la columna que le puedes seguir haciendo la foto al número y al color, precisamente para esto que yo programé en estas primeras aplicaciones Android. Y no solo las programé, sino que las subí al Google Play o al Play Store. Y fue muy interesante porque las puse en todos los idiomas. Aprendí pues eso de distintas ganancias según la moneda. No solo a programarlo, sino a verlo que lo podían, o sea, y que me llegaron comentarios en alemán, en ruso, en chino, cuando yo no sabía, o sea, había usado el Google el Translator y fue muy interesante ese contacto con el usuario. Creo que fue la primera vez que hice algo pues totalmente desde cero, ¿no? Desde programar a subir y a monetizar y sobre todo pues eso, ayudando a otra gente, ¿no? Que en este caso era Carlos y luego algunos de sus compañeros dibujantes también publicaron así sus cómics, ¿no? Que les hacía ilusión y llegaba a más gente también porque no podían vender los libros físicos a todo el mundo y la aplicación sí. Los que estén distraídos, nada más quería mencionar los que estén distraídos, que no sepan de qué Carlos hablamos. Hablamos de Carlos Asaustre, el programador que le gusta JavaScript. Es apasionado de JavaScript, su nivel de pasión por JavaScript es enorme, todo amarillo por todos lados. Nos conocimos en la universidad estudiando ingeniería para programar y bueno, esto hace eso, 18 años y tenemos 2 hijos y a él siempre le gustó más la parte visual. Yo era más de adentrarme en los entresijos de las cosas, de estas dos que hemos hablado antes, ¿no? De entenderlo todo y luego ir probando. Y a él le encantaba lo visual. Y Carlos es buenísimo haciendo eso, divulgando, poner ejemplos concretos para las personas que aprenden mejor así. Y sí, es Carlos Azaustre. Hay personas que se preguntaron que por qué salimos con gafas en el podcast aquí él y yo. Sí. Fíjate que eso no lo he contado, pero fue así rápido, lo voy a contar. Yo iba a grabar con Carlos, tal cual como contigo, y yo traía una infección en el ojo. Dije, si Carlos no la ve, grabo así, sin el lente. Y lo primero que me dice Carlos me dice, ¿qué tienes en el ojo? Dije, diablo, las gafas. Y él no me dejó abajo, fue por las gafas, pues los dos salimos oscuras. Dije, o sea, me contó, algo me contó. Sí, es verdad. A veces pasan cosas, ¿no?
Se te notaría el ojo rojo, lo que fuese. Sí, no, parecía así un Sharingan de Naruto, así bien rojo lo traía. Y es que dije, a mejor no se nota por la lejanía. No, lo primero que me menciona Carlos que traes en el ojo. Ya, ya entonces tuve que ir por gafas y todo eso. Nada, se nota, se A- nota. Ahora mismo, Es muy ¿tú gracioso. aún sigues programando ahora mismo? Pues ahora estoy haciendo la landing para la startup, el primer MVP, em, en React y Next, porque después, bueno, cuando se enteraron de que yo, por contar todo el hilo, programaba en Android, pues empezaron proyectos de desarrollo móvil en Telefónica y contaron conmigo, empezamos pues un equipo, luego cambié de empresa, luego nos fuimos a Irlanda y allí seguí haciendo Android en remoto con un profesor de la Universidad de Stanford. Estaba haciendo como también un pequeño proyecto, side project, interesante. Y, y nada, a la vuelta, bueno, allí fue la primera vez que empezamos a trabajar en remoto, no in situ, Ujú. en presencia en una empresa. Y de allí surgió la idea de la startup. Y a la vuelta a España comenzamos a hacerla. Y es cuando tuve el primer contacto con JavaScript, con Node y JS y con Angular. De hecho, bueno, luego te cuento si quieres, porque hicimos una plataforma muy parecida a Airbnb para la comida y fue demasiado, sobredimensionada, pero sí que a las empresas establecidas, internacionales, les llamó mucho la atención que hubiéramos sido capaces de hacer eso entre dos personas. Yo hice la integración con Stripe y con, bueno, Ujú. de pagos y todo eso. Y recuerdo, de hecho, nos contactaron de Coinbase porque les interesaba como la parte visual tan bonita que había creado Carlos y Ujú. cómo solo dos programadores habían podido hacer como un Airbnb, ¿no? Que luego Airbnb, que luego, ya te digo, aprendimos que de cara a la startup nos habíamos pasado, o sea, habíamos aprendido tecnología, pero no necesitábamos hacer todo ese desarrollo. Eh, y bueno, pues así empecé con el desarrollo web también. Y ahora estoy haciendo la landing. También hice una landing con Bootstrap para una asociación que hice de ciencia en el nacimiento. Bueno, voy evolucionando según Ujú. necesito para mis proyectos. No es que la tecnología en sí para mí sea algo que amo, como el ejemplo de Carlos que ama JavaScript, ¿no? O JavaScript. Yo necesito desarrollar en móvil, pues en ese momento puedo Ajá. profundizar suficiente para hacerlo y luego en web y luego sin ser experta en ninguna de las tecnologías, pero para poder hacer lo que quiero, ¿no? Que es llegar a la gente a través de esa tecnología para algo. Ahora, en este caso, para el proyecto de StreetTech. Pero es que así pasa. Llega, o sea, yo rápidamente noto que tienes un nivel de abstracción muy, muy enorme. Y es que eso es realmente la experiencia es eso. O sea, ya pasa, el lenguaje, pues a final de cuentas viene siendo, voy a necesitar un martillo, voy a necesitar un desarmador, y es lo de menos. O sea, lo que realmente tú ya tienes o lo que van teniendo muchos programadores con el tiempo es esa experiencia de decir, ya sé cómo organizar esto, ya sé, ya analicé, hay un problema, primeramente, ya sé cómo analizarlo, dividirlo, y solamente voy a ver con qué cosas voy a hacer todas estas partecitas. Y yo creo que esa parte a veces no se da mucho en cuanto a nosotros, creadores de contenido, en mi caso, no lo decimos tanto y vamos más casados a un lenguaje de programación, cuando en realidad hay muchas personas, como en tu caso, que en sí no están tan casadas a un lenguaje, sino que simplemente utilizan lo que necesitan en el momento que lo necesitan y ya está, y pueden cambiarse a otro lado y no tienen dificultad, o sea, no es tan Claro, difícil. porque yo creo que mucha gente os agradece como creadores de contenido el hablar de una tecnología concreta porque lo necesitan como para progresar en su profesión, ¿no? Ujú. O conseguir ese primer empleo o cambiar de yo qué sé, pues que llevan programando mucho y ahora el mercado demanda más JavaScript, pues se ponen a eso. Pero si tú no lo haces como en mi caso, ligado a crecer, ligado a una empresa, sino que yo estuve Ujú. en varias multinacionales, pero luego di el salto a emprender y he ido creando mis propios proyectos, es cuando puedes hacer eso, ¿no? Según lo que yo necesite, no ya lo que me demande alguien externamente, sino que quiero crear con la tecnología algo que genere valor para el mundo a través de una startup o un proyecto, un subproyecto, lo que quieras, y entonces puedo empezar a experimentar, me puedo dar Sí. el tiempo de ir encajando esas piezas que tú dices. Y es así, es como, no es como quien sabe un idioma sabe 20 en plan lenguajes, ¿no? Inglés, francés, tal,
pero sí como que ya tienes esa dinámica que yo creo que por lo del tema genético he comprobado que en mi familia viene de base esa capacidad de abstracción y de sistematización, pero aparte la práctica en varios lenguajes de programación es lo que te da esta experiencia que dices que puedes ver, ¿no? De que ya te da igual el lenguaje en el que sea, eres capaz, sabes que eres capaz de llegar al resultado final, que a lo mejor no es igual de óptimo que el que lleva 15 años programando en ese lenguaje, pero es funcional, que al final Sí. es la parte que más me importa en este caso a mí. Tengo que hacer una pregunta y esto va mucho de la mano de que pues eres esposa de Carlos Austria, él ama JavaScript, o sea, lo vemos por todos lados con JavaScript. Y mi pregunta va enfocada, ¿tú qué opinas de JavaScript? Dicen en España, en casa del herrero, cuchara de palo. Pues es que puedes usar JavaScript en el front, en el, ¿sabes? Back, lo puedes usar para construir muchas cosas y yo creo que por eso se ha hecho tan popular. En el caso de Carlos empezó porque su capacidad extra es la visual y entonces programaba pues ese puesto entre programador y diseñador. O sea, él disfruta creando cosas bonitas visualmente y se lo dejaba hacer JavaScript. Pero luego lo necesitamos en nuestra startup para la integración con Node, con Stripe para pagos y cosas del backend y también lo podíamos hacer. Entonces es versátil y por eso ha ganado tanto popularidad. Sí, nada más iba a decir que es mucha, de mi parte siempre es mucha carrilla nada más. Estoy jodiendo con Yo sé que hay mucha gente que, claro, tú programas en .NET, ¿no? Y les parece un lenguaje un poco así de sin tipar. mentirijilla, ¿no? Porque es tan versátil que no Sí. llega. Los que aman la tecnología en sí por la tecnología, pero bueno, es que los datos están ahí, ¿no? Y yo lo oigo mucho en casa. Por eso decía, en casa del herrero cuchara de palo, porque a veces oyes mucho una cosa y no es lo que más te gusta. Pero es verdad que le sirve a mucha gente. Entonces, más allá bueno, pues la parte más técnica, más profunda, si es mejor o peor o demás, tenemos que darnos cuenta de los datos también. No es casualidad que esté creciendo tanto y tanta gente lo quiera usar y se pueda usar en tantos sitios. Bueno, pues una cosa que se puede usar en varios sitios quizá no sea tan buena como algo súper específico que diseñas solo para una parte, ¿no? Solo para eso, pero es igual otra vez funcional y te Sí, sirve. y es lo mismo, o sea, a final de cuentas es una herramienta que está ahí, si tú ya sabes JavaScript puedes hacer muchas aplicaciones, a lo mejor no de la mejor manera en ciertas, por ejemplo, para móvil o para desktop o para otras cosas que a lo mejor JavaScript no fue hecho, pero igual puedes hacerlas funcionales, que es lo que habías dicho, que es lo primero que necesita el cliente, no le importa al cliente realmente en que esté hecho, con que funcione bien y sea óptimo y ya está, o sea, no es algo como que considerar. Hay una pregunta, filosofía. Y como vino Carlos aquí una vez, y te voy a hacer la misma pregunta a ti, la misma pregunta. Ujú. Si tú pudieras ir a un momento del pasado, no importa qué año, o sea, puedes irte 1000 años atrás, o puedes irte al futuro también, o sea, Okay. pudieras viajar, y esto no va a alterar tu historia, o sea, no es de, ay, no voy a ir porque podría ya no existir, no, sino que históricamente, o un lugar, como si fuera un viaje, ¿te has puesto a pensar a qué lugar y tiempo irías? Mira, nuestra hija, ya que nos has hecho la pregunta a Carlos y a mí, lo tiene muy claro. Ella quiere que ya volvamos a la antigüedad. ¿Por qué? Porque es verdad que hemos avanzado muchísimas cosas, pero a veces en lo esencial hemos perdido lo que más valor tiene, el contacto con la naturaleza. A ella, por ejemplo, como tiene tan activos los sentidos, el Sí. olor al cemento, al alquitrán de las aceras, le encantaría que volviera a ver tierra, simplemente tierra, ¿no? Y dices, ya, claro, pero la tierra se hace barro y entonces es mucho más útil el cemento, que es más duro. Sí, pero a veces tapamos, hablando de cemento, muchas cosas que son esenciales del ser humano y perdemos esa parte, ¿no? Em, y yo también me imagino así, más hacia un futuro, o sea, iría al futuro y que fuéramos hacia la antigüedad, que no tiene mucho sentido porque estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? De que todo va a cambiar,
de yo que estudié la edición genética con CRISPR y nos vamos a poder modificar con distintas capacidades. Pero sigo sintiendo como una conexión muy fuerte. Ahora podemos meter la parte de los animales, ¿no? Con el mundo tal cual era hace miles de años. Entonces, creo que va a ser un equilibrio difícil de conseguir, porque no creo que eliminar todos los avances científicos y tecnológicos que hemos tenido, pero sí que esos no tapen lo que somos realmente como seres humanos. Eso, aquí hay dos cosas aquí que quiero hablar un poquito, o dividirlo. Una cosa es la inteligencia artificial, lo que está pasando ahorita y a un nivel genético y lo que viene o que es un poco más allá de solamente automatizar cosas, ir un poco más allá a una utopía, no sé. Pero bueno, la otra cosa es los animales. Ahorita vamos a hablar un poco de los animales, pero primero, o sea, obviamente vamos a llegar a ese punto donde te puedas modificar genéticamente. ¿Tú lo harías? Pues no. ¿Lo harías? Sabiendo lo que sé de genética, no lo haría. Porque es que me he dado cuenta de que por ejemplo, hacer desconfiar al cuerpo de su sistema epigenético, que está diseñado natural, es muy mala idea, bajo mi punto de vista. Y así con todo, porque si tuviéramos la certeza de que modificamos eso y no creamos ningún otro desequilibrio, sería genial, pero para eso necesitaríamos tener todo el conocimiento a profundidad de cómo funcionamos y no lo tenemos. Hay muchas cosas que se nos escapan y es normal porque no nos dieron el manual. Hemos avanzado mucho, pero no hasta ese punto. Claro, aquí dices, claro, entonces no modificarías a alguien que tiene una enfermedad ultra rara que nuestra perrita la tuvo. La tienen como solo 50 personas en el mundo y algunos viven. Y claro, tú ves a la perrita que sufría con unas convulsiones terribles y la perdimos el año pasado. ¿Y no usarías esa tecnología para curarla si pudieras hacer que eso lo modificaras? Claro, es difícil contestar, pero es que con lo que sé que a día de hoy no podemos hacer eso sin una repercusión a nivel salud. Entonces yo en mí misma ahora no lo haría. Y no me gustaría que mis hijos se modificaran genéticamente. Pero sé que hay mucha gente que lo ve como, wow, me voy a poner la supervista, me voy a poner, ¿sabes? Es como, lo hablaba en plan filosófico con un compañero, porque estoy haciendo un máster también de profesorado ahora, y lo hablaba con un compañero en plan filosófico. Decía, es que va a ser así, o sea, va a estar los humanos que estén modificados genéticamente y los pocos que no, en plan marginados ahí, porque no tienen las ventajas que se van a crear el resto. Sí, y yo le decía, sí, pero tú sabes las implicaciones que tiene. Yo que soy madre, ¿no? Y he vivido el proceso ahora hablando con un programador de parto, fíjate en dónde deriva nuestra conversación. Pero hay una hormona que se llama oxitocina, que es la que desencadena que un ser humano pueda dar a luz a otro ser humano. Pues la han creado en el laboratorio y te la inyectan si quieren adelantar tu parto, o sea, poner a una persona que no está de parto de manera artificial. Pues fíjate, para que se entienda claro, que dices, bueno, pues está funcionando, están naciendo niños, pero a nivel cerebral es tan diferente que cuando tú te pones de parto de manera natural, tu cuerpo no solo genera esa oxitocina, sino endorfinas y neuropéptidos para que tú estés en un estado alterado de conciencia y esas sensaciones pues estén equilibradas. Pero la oxitocina de laboratorio solo genera la parte de movimiento para generar como una especie de contracciones artificiales y no genera nada del resto. O sea, tu cerebro no sabe que estás de parto. Qué diferente. Yo lo he vivido, he tenido 2 partos, uno con oxitocina sintética y otro natural, y te puedo decir que he vivido en mi cuerpo la diferencia y sé que no es todo tan fácil como genero la misma hormona y la meto en un sistema. Estructuralmente será exacta y hace su función. Bueno, no la hace porque en muchos casos luego hay que usar otras tecnologías para sacar al bebé porque realmente no funciona todo el proceso en un completo. Pero podrías ver desde fuera, bueno, están haciendo los niños y no mueren, pues funciona, pero no funciona para nada. O sea, es muy fuerte. El cuerpo, eso siempre lo ha dicho mi padre, hablando de mi padre,
es muy sabio, tiene todo como plan B, plan C, Ujú. intenta equilibrar de todas las maneras posibles, yo confío mucho en él. Y meternos ahí sin conocerlo del todo, como una idea, jo, esto puede funcionar, lo voy a probar. Es complejo, ¿eh? No, no vamos a llegar a ser dioses en ese sentido, Es, así lo siento. es que entramos a sistemas caóticos, ¿no? O sea, podemos conocer ciertos valores o ciertas reglas, pero conocer todas las reglas en todas las situaciones es muy complejo y sobre el sistema humano pues, también puede resultar muy complejo y a veces pues podemos suponer que pues dices ya sacas al niño y todo ya funciona, pero quizá no fue no fue exactamente lo mismo. O sea, Fíjate que además luego tiene implicaciones, o sea, ese escenario neurohormonal no solo pasa en la madre, sino en el niño. Y se han visto que tiene implicaciones luego, bueno, ahora han sacado varios papers científicos del uso de la epidural y la oxitocina y cómo tiene implicaciones luego en las interacciones sociales de ese bebé y en muchos otros aspectos que no me meto ahora, pero que está publicado científicamente, lo han hecho con un montón de casos o sea, que es que tiene implicaciones a futuro, porque esa ventana del nacimiento, por eso hice yo la Asociación de Ciencia en el Nacimiento, porque creía que la gente no daba, o sea, desde la Organización Mundial de la Salud sí que están hablando de estos datos, pero los protocolos de los hospitales van a la gestión, ¿no? Bueno, pues si con esto lo hago más rápido y puedo cobrar $8.000 de 3 partos en vez de 2, o puedo tener menos personal o tal, mucho de eso va por ahí. Pero es que eso es un estado alterado de conciencia súper complejo y claro, es que lo que le metes a la sangre a la madre todavía le llega al bebé, que es que están conectados. Entonces, te pongo este ejemplo porque es muy claro que no solo es sacas al bebé o no, sino que es que tiene implicaciones en el futuro. Y así creo que pasará con la modificación genética de las personas. sí, la repercusión. O las granjas de humanos, ¿no? Que hay como incubadoras ya, como preparadas estas granjas de incubadoras para que ya las personas no tengan que gestar en sus cuerpos humanos, sino, vale, a lo mejor sale un bebé de ahí, pero tendrá implicaciones en el futuro grandes. Estoy Hay, segura. hay una película no sé si la has visto, que se llama Gattaca, Gattaca, que es prácticamente eso, dos razas humanas, la genéticamente modificada y la gente que no está genéticamente modificada. Bueno, la sugiero por las personas que quieran verla, pues ahí está. La Bueno, apunto. hay una cosa que me llamó la atención, la segunda cosa, es los perros, animales. A mí me encantan los perros, animales, rescato animales de la calle y todo eso, esa situación, pero tú mencionaste que tienes una perrita y mencionaste que los animales hay cierta relación también, todo ese tema de la neurodivergencia y todo ese tipo de cosas. ¿Te gustan los perros, no? ¿Te gustan mucho? No, ahora sí, me gustan perros y gatos. Ahora tenemos 7 gatitos por aquí, por la finca, porque Ujú. nos dieron el año pasado 2 gatitas y parieron aquí y los estamos cuidando. Pero sí, gatos y perros. Gatos y perros, sí, y que pueden convivir, ¿eh? Mucha gente no piensa que no pueden convivir. Sí, o sea, conviven sin problema alguno. De hecho, los míos hasta juegan entre ellos. Sí. Y, y- y Nosotros te- tenemos una fotito de la perra y una gatita que ahora está con mis padres en un mismo transportín, o sea, cerradas en una misma cajita en un viaje que hicimos, abrazadas, o sea, hocico con hocico, porque se habían criado juntas. mm, Entonces, se y- conocen. y ese tema también, a veces, en cuanto al aspecto aquí en México, hay una mala educación en cuanto a tener perro. Hay muchos, no sé cómo pase allá, muchos los tiran, compran y los tiran, y de repente otras personas los juntamos. Y yo creo que al final termina siendo parte del problema uno o sin querer, porque lo juntas y eso obliga, bueno, no obliga, eso sugiere a la persona que lo tiró, bueno, pues compro otro y lo puedo tirar. Al final hay personas que lo están juntando. No sé si eso pasa igual en España, que haya mucho perro abandonado. Muchos abandonados, sí, 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 sí. Y fíjate que en la genética también puedes ver los receptores de oxitocina que tienes, el nivel de empatía que Mm. tienes. Y yo creo que va por ahí que algunas personas sintamos mucho por los animales y otras personas lo vean como objetos, porque para tirar a un animal, pero qué pena las personas que no conectan nunca Mm. a ese nivel, porque es que disculpa, los perros, o sea, yo me he dado cuenta de que detectan, un segundito que no puedo pararlo, O sea, no te preocupes.
Yo me he dado cuenta que los perros y gatos detectan los estados emocionales de las personas al Sí, instante, o sea, mucho mejor que muchas personas. Y conectar con un ser que sabe cuándo estás mal, cuándo estás bien y que está ahí súper leal, es que me da pena por la gente que no, o tristeza, aquí le decimos pena a la tristeza que se dice en otros países, se dice de otra manera o significa otras cosas, pereza o así. Pues a mí me da tristeza eso. que haya gente que no sea capaz de sentir así. De hecho, a mí sí me pasa, o sea, yo veo, sí, sí detectan, yo lo he comprobado. Las personas que tienen una mascota muy cercana, porque una cosa es tener una mascota y otra es tenerla, que realmente o sea, que estés viendo si está mal, si está bien, darle comer, todo esto, estar al pendiente, llevarlo Crear a una doctor. conexión, al final tienes que conectar. Sí, o sea, hay una dependencia mutua y también en la situación cuando tú estás triste, te das cuenta que sin comunicarlo se dan cuenta, o sea, se dan cuenta. Y eso está bien. No sé cómo, si lo hablas a nivel técnico, no sé cómo lo hagan, pero lo saben, o sea, lo detectan ellos, se te acercan y andan Es ahí algo contigo. como, por eso hablaba de neurodivergencia y esto, ¿no? Porque los neurodivergentes captamos como pues, más decibelios, otras frecuencias de sonido, eso está medido. Pues igual, ¿no? Los animales que detectan movimientos de tierra Ujú. o fenómenos naturales antes de que pase, pues por ahí debe ir. O sea, y ya sin crear una relación, yo he comprobado como, pues eso, por ejemplo, los gatos que tenemos aquí se han acercado a mi hermano y les dejan acariciarle, porque mi hermano también es una persona muy empática con los animales. Y con otra gente, incluso de casa, que en un momento dado no tiene esa empatía tan desarrollada, pues a lo mejor llevan 6 meses viviendo y no se han dejado tocar nunca. Entonces, algo detectan de las Sí, personas, de si establecemos esa conexión o no, o si estamos en el mood en ese momento o no, o si necesitamos o no. sí. Porque esta experiencia de que se te acerque, bueno, el perro, a la perrita, a mí se me sentaba siempre en los pies y notaba que algo me había Ujú. como desequilibrado emocionalmente, o sea, eso que a muchos dicen el aura o no sé, esas frecuencias que debemos emitir cuando tenemos emociones, ¿no? Que al final pues es energía en movimiento. Y los gatos, ¿no? El ronroneo, te Ujú. ayudan a calmarte con el ronroneo. De hecho, en Japón había centros, seguramente sigue habiendo, lo escuché hace años, que decían que, bueno, eran cafeterías donde había gatos y la gente iba a Ujú. acariciarlos porque era muy bueno para el sistema cardiovascular. Personas con problemas del corazón, que ahí nos metemos en la coherencia cardíaca y cómo restablecer el equilibrio y todo eso. Pero es que está comprobado, ¿no? Y es interesantísimo. O sea, cómo nos pueden ayudar a los animales a gestionar periodos de estrés, hablando de estrés. Porque a veces como que ellos absorben de alguna manera, yo me he dado cuenta, esa energía que a ti te sobra o que tú no eres capaz de integrar por lo que sea, son así de generosos, siento, como para ayudarte en ese momento y absorberlo ellos, algo así. Esa hablamos ya de conexión con la naturaleza y tal, pero es real, ¿eh? Yo la he experimentado como, y te lo digo como una persona de ciencia y superdotada y tal. Es real, esa conexión es real. Mucha gente no la cree, no lo cree porque nunca lo ha experimentado. Sí. Eso no significa que no exista. Sí, yo creo que las personas que realmente están acercadas a un animal pueden entenderlo, a otras personas mejor no lo entienden, pero no pasa nada. O sea, al final, yo creo que recomiendo que si tienen una mascota, pues se acerquen a ella y hagan lo posible porque la pase bien. Al final de cuentas, te vas a dar cuenta que la mascota también va a hacer mucho por ti. O sea, no, no es tanto como un interés en sí, pero sí es como, yo creo que al final, perros y gatos están en una situación nosotros como raza humana en la que ellos no pidieron estar. O sea, al final nosotros los hicimos domésticos y de cierta manera tenemos esa responsabilidad con ellos, por lo menos cuidarlos. O sea, nosotros no... Fíjate que me impresionó mucho, y ya con esto cierro, una noticia no. que leí este mes, cierro el tema de animales, Ah, no te preocupes. em, de que en Australia, no sé si será real o no, pero lo he visto en varios sitios, que iban a echar unos, lo digo por lo que acabas de mencionar, que ellos no pidieron estar en esta situación, eh, unos robots decían que iban a llevar una cámara y entonces iban a poder identificar si eran gatos callejeros, lo que había, ahora otra especie, y iban a soltar un tóxico para matarlos porque están desequilibrando la fauna de Australia. Y yo decía, Dios mío, o sea, matas un animal conscientemente como
porque quieres ayudar a otros, ¿no? Que están siendo extinguidos. O sea, son unas incoherencias ahí que no llego a comprender. O no sé, o sea, hay muchas cosas en las que sentimos que somos dioses con otras especies y no Sí. deberíamos ser, ¿no? Tener la, pues eso, la capacidad moral de decir, pues ya no puede, o sea, en España ahora hay una ley que ya no pueden nacer gatos, porque todos tienen que ser castrados por ley, simplemente para este control de la sobrepoblación felina. Pero más allá de si está justificado o no, somos capaces de decidir sobre otras especies, simplemente porque nos creemos superiores, ¿no? Y es curioso eso, a mí me inquieta un poco. Sí, yo creo que es algo que nos inquieta mucho, así que a final de cuentas entras a debates, por ejemplo, el de, pero pues matan reses, matan puerco para comer, sí, entras a debates muy extremistas, pero a final de cuentas lo que está en tus manos, por lo menos si tienes una mascota, pues cuídala, Cuidarlo, ese mensaje cuídala. lanzamos. Y bien, a mí me gusta entrar a esta sección, y puede ser que a lo mejor no tengas una anécdota, o puede ser que sí, y es la sección de, ¿tienes alguna anécdota que te haya pasado algo, puede ser paranormal, algo de terror, que no necesariamente tiene que ser paranormal, alguna anécdota que quieras contar? Sí, 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 sí. De hecho es curioso porque tengo en mi canal de YouTube un vídeo, es el último, subí hace 6 meses, sobre capacidad extrasensorial en la alta capacidad. Ujú. Porque cuando hice la entrevista previa a esos test psicométricos para medir inteligencia con una psicóloga, pues le conté un poco de mi vida, de cómo eran, porque saben que es genético, pues mis padres y todo esto, esta anécdota de que mi padre subió de curso. Y luego de repente me dijo, bueno, ¿y de capacidad extrasensorial qué tal? Y es curioso porque yo siendo una persona como muy científica, eh, años atrás hubiera contestado en plan, ¿de qué me hablas? ¿No? Pero a raíz de descubrir la neurodivergencia empecé a tener conversaciones con gente que lo tomaba muy natural, cosas que ya habían pasado. Y entonces yo a esta mujer, pues naturalmente le contesté esto. O sea, antes me hubiera dicho que no, porque no me daba cuenta quizá de algunas cosas que me pasan, pero ahora te puedo contar un ejemplo y se lo conté y lo he contado en este vídeo y mucha gente se ha sentido identificada. Hubo un accidente de tren en Angrois, un pueblo muy cerquita de Santiago de Compostela, en Galicia, en el norte de España, hace unos años. Y fue pues bastante, tuvo bastante impacto porque fue gordo. Y yo pasaba en coche media hora antes al lado de, pues por la carretera al lado de este pueblo y conducía a mi padre el coche. Entonces yo recuerdo que noté una sensación muy potente en el cuerpo de que iba a haber un accidente, pero yo pensaba que iba a ser de coche. Y entonces, ¿cómo tú verbalizas, oye, que pienso que vamos a tener un accidente de coche? Y entonces yo solo pude verbalizar en ese momento, papá, conduce con cuidado, que tengo miedo. Yo dije que tenía miedo. Pues llegamos a nuestro destino bien, volvimos a nuestra casa bien, y al encender la tele, en el punto donde yo había sentido eso, se había estrellado ese tren. Y entonces yo hablé con esta psicóloga y le dije, yo sentí eso y nunca lo había contado, porque siempre te dicen, pues era casualidad, ¿no? Y me dijo, llevo 20 años haciendo pruebas de alta capacidad a personas y muchísima gente de alta capacidad tiene anécdotas similares. La ciencia no lo explica, ¿no? Será algo cuántico de desdoblamiento espacio-tiempo, que tú puedas captar algo que no ha pasado todavía, pero en el sitio donde va a pasar de manera corporal. Y yo no sabía qué iba a pasar. O sea, no es un plan, una visión de que viera el tren. Yo noté en el cuerpo como si sintiese el miedo de un accidente, como si fuese una persona que iba en ese tren teniendo ese miedo. Y bueno, cosas así. Con un Beagle también que se perdió en el Camino de Santiago, que hay como una peregrinación hacia Santiago de Compostela. Y estábamos en Galicia también y se había perdido un perrito que habían recogido unos peregrinos y entonces llamaron a la policía porque en el sitio donde se iban a hospedar en ese momento no dejaban. Y entonces aquí en España en ese momento si no encontraban al dueño en un día o dos, pues mataban al perro. Y yo fue como una especie de energía muy intensa que tenía dentro, miraba por redes sociales a ver si encontraba algo, como la necesidad de ayudar a ese ser, ¿no? Y, y no venía nada. Recuerdo Carlos que me decía, pues tranquilízate, si tú no puedes hacer nada. Y de repente estaba como
de esto que estás medio dormido y medio no. Y dije, en el collar del perro por detrás puede estar escrito algo. Y me dio como esa intuición. Entonces fui a donde tenía la policía al perro y le dije, yo creo, si lleva collar ese perro, pues no recordaba si lleva collar, podéis mirar. Y por casualidad miraron, porque no me consideraron loca. Y estaba escrito el nombre de una aldea. Entonces me dijeron, vete aquí porque esta aldea es muy pequeña. Y entonces encontrando pues casa por casa, era el perro de también pues, de una familia de unos policías. Y ese collar no era el suyo, era el de la madre de esa camada. Y los niños de la familia habían escrito el nombre así de la aldea, pues, como quien escribe. Tal, ¿no? Y bueno, pues así, son intuiciones o no sé cómo decirlo, que sientes en el cuerpo y que yo nunca me hubiera atrevido a decir en alto hasta que esta persona lo relacionó con que hay personas que sentimos estas cosas. Igual que tienes un oído súper desarrollado o otros sentidos súper desarrollados, quizá tengas más desarrollada la parte esa que existe, pero todavía no se ha podido explicar por la ciencia, que algún día se explicará o nunca se explicará, no lo sé. Y fue curioso porque publicamos ese vídeo con esta anécdota y otras muchas de, por ejemplo, pensar en una persona y que te llame, ¿no? Como unas conexiones más allá que pasa a veces. Y fue brutal la cantidad de gente que empezó, incluso de ese mismo accidente de tren que habían sentido eso mismo, ¿no? Y bueno, pues hay gente que dice eso son tonterías, te lo creas tu realidad. Pero cuando yo le pregunté a esta psicóloga de inteligencia, ¿por qué me preguntas esto? Me dijo exactamente, es que he visto que cuanta más capacidad cognitiva, más capacidad extrasensorial tiene la gente. Entonces me da una idea de en qué rango de CI puedes estar sin hacerte todavía las pruebas. Y dije, wow, ¿no? O sea, que alguien sepa que no está loco, o sí, no lo sé, a lo mejor está loco. Pero que lo ven relacionado al cociente intelectual, es interesante. Y de hecho yo creo que es algo que le va a pasar a muchas personas, o sea, yo creo que nos ha pasado a todos de alguna manera, a lo mejor a algunos ha pasado de la manera de estoy pensando en esta persona y me llama, que es así, o puede ser casualidad, lo que sea, pero yo creo que llega un punto donde sí llama la atención, ¿no? Como que decir, hay algo que no podemos saber todo de todo, y hay algo que sí pasa muy seguido, y no sé si te relación, de que sientes cuando alguien te ve, ¿no? Cuando alguien te está viendo, sientes, o sea, De dices, eso ay, o también sea, hablamos, sí, sí, sí. Incluso aunque no lo tengas en tu punto de mira, ¿no? O sea, que te das la vuelta y sabes que te están mirando, algo así. así. Sí, eso se siente y eso está curioso, porque yo creo que eso sí lo puede cualquier persona que lo diga en los comentarios. Ustedes, cuando está viendo a alguien, sienten que lo están viendo. ¿A que Yo sí? pensé que Bueno. todo el mundo sentía eso, porque a mí me pasa todo el rato. Pero a lo Y mejor no es todo el mundo, no sé. hay que nos lo digan, pero yo creo que sí, al final de cuentas, si lo están contando muchas personas, ese tipo de situaciones, yo creo que algo debe haber ahí, que falta que la ciencia esté explicando, y va a tener una explicación. ¿Cuál será? Pues no lo sé. Héctor, ¿y tú preguntas esto a tus invitados porque tú tienes alguna anécdota interesante? Me Sí. gustaría escucharte. Que me lo está Sería regresando a mí. si te devuelvo la pregunta, me encantaría. Sí. Te voy a contar una de terror, pero que no tiene que ver con paranormal, porque esta nunca la he Ujú. contado. Una vez, cuando estaba enseñándome a manejar, conducir, Sí. está estándar, manual. Aquí en México le decimos estándar, la palanca para estar haciendo los cambios con el clutch. Yo la primera vez que me enseñé a conducir fue con un carro de esos, no automático. Entonces yo me iba en la noche, cuando ya no había tráfico, me iba a las calles donde están inclinadas para hacerlo del típico que el carro estaba para atrás y poder avanzar, ¿no? Entonces yo estaba haciéndolo eso y quemaba llanta. Quemar llanta es que la llanta. Sí, 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 sí. Y de repente estuve hace un rato y pues se me iba para atrás practicando, eran como las 11 de la noche. Lo que resulta es que esa calle estaba sola, era una calle muy sola, no había nadie. Y el carro que yo estaba utilizando era uno de mi papá. Y ese Ujú. carro tenía el vidrio polarizado. Entonces, el polarizado pues no se veía para adentro. Entonces yo de repente veo una silueta a la izquierda y bajo el vidrio y veo un tipo así que me está viendo. Y veo en el espejo otro tipo en la esquina. Y le digo, ¿qué pasó? Le digo, aquí ando practicando. Y se me queda viendo y me dice, sí te conozco, ya te ubiqué. Y se va. Y nomás veo que mete la pistola. Ya me iba a matar. Ya me iba a matar. O sea, yo bajé el vidrio porque vi de rojo, así como una silueta. Pero yo tampoco veía mucho para afuera.
Y sí, o sea, ya guardó la pistola. Dije, diablo, si no baja la ventana, me voy a dar un balazo. y no captas en ese momento. Hasta después dices, mira cómo iba a morir por una estupidez, por estar enseñándome a manejar. Y alguien que ni siquiera le cuesta, alguien que no valora su vida igual que uno, porque si alguien que va asesinando gente así por así tan fácil, pues es que no valora su vida, ¿no? Entonces, o porque una de esas también alguien le puede regresar eso. Y dices, Pero es ¿cómo puedes curioso, terminar? Héctor, porque no es lo más habitual, o sea, no es la respuesta más intuitiva al bajar la ventana, ¿no? Es casi ¿No? más intuitivo el esconderse o decir Sí. que no te vean o salgo corriendo. Es que yo no sabía que, o sea, en mi mente no había nada malo con eso, o sea, no tenía que preocuparme por estar enseñando a manejar, ¿no? Entonces sí fue así como la situación de diablos, o sea, si no hubiera bajado esto, hubiera Sí, muerto. son cosas que te pasa luego la vida por delante, ¿no? Y decir, mira en qué instante todo puede cambiar hasta tal punto, ¿no? De desaparecer. Y hablando de estas cosas de la vida, ¿cuál es la cosa más importante para Paola? Pues yo creo que es la coherencia, ¿no? La autenticidad, o sea, el ser coherente con tu ser auténtico, porque si no, hablando de enfermar, al final enfermas. O sea, si Sí. intentas no ser tú mismo por algo, lo que sea, externo, y va contra lo que tú estás programado para ser, para sentir. O sea, hay gente que le dice, eres muy exagerado porque sientes mucho y no hay que sentir tanto. O es que deberías ser más competitivo porque si no eres demasiado bueno. Y entonces cambian, intentan, ¿no?, enmascarar su ser. Al final no eres coherente contigo mismo. Y yo creo que cuando eres coherente es cuando puedes cuidar a los demás, ¿no? Pensando en la familia o en otras respuestas que puede dar la gente, ¿no? De lo más importante para mí es que estén bien los seres que quiero, ¿no? Que es otra que te podría decir. Pero eso viene de que tú seas coherente con lo que eres, porque los niños, por ejemplo, igual que los animales, notan mucho esa coherencia. Si tú no estás siendo coherente porque de repente quieres ser un modelo más autoritario o más flexible de lo que realmente sientes dentro, simplemente porque la sociedad lo demanda, porque así está establecido el sistema, por lo que sea, los niños notan esa falta de coherencia y entonces se rebelan. Oye, tú no estás siendo tu auténtico tú. Me estás haciendo un papel aquí, o sea, yo lo siento, sobre todo los niños sensibles, ¿no? Neurodivergentes, son muy sensibles a eso. Sin embargo, aunque tú te equivoques en algo, si tú estás siendo coherente, si lo estás haciendo desde tu Ajá, auténtico ser, pues ellos están a tu lado, igual que, ¿no? Oye, pues sí. te has equivocado, a lo mejor no me he sentido bien con lo que me acabas de decir o de hacer, pero has sido tú. Ujú. Todos nos equivocamos. Yo creo que va por ahí el ser coherente. Me ha sorprendido la respuesta, ¿eh? Me ha sorprendido. ¿Por Y, qué? y solamente ya para terminar, quiero que me digas qué sigue para ti, qué proyectos tienes en mente ya hoy en día y cómo va todo lo de startup, qué sigue. Pues mira, em, tengo varios en paralelo. Estoy haciendo la startup de Stress Tech y veamos si podemos llegar. Lo más importante en una startup es si podemos llegar a la gente y servirles, ¿no? Y bueno, financiarlo de alguna manera para que eso suceda. Eso es un proyecto. Después estoy haciendo una fundación internacional para personas neurodivergentes, porque hay muchas para familias de niños neurodivergentes em, o para profesionales, pero no hay muchos de adultos neurodivergentes o desde todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Que se aprovechen las capacidades de estas personas, pero también se les ayude y se reconozca que son una minoría y tienen desventaja en ciertas cosas por ser. Y después estoy haciendo un máster de profesorado porque, bueno, fue una experiencia muy interesante el dar clases di en una universidad privada cuando mi hija tenía 1 añito y medio o así, em, clases de desarrollo multiplataforma. Y para hacerlo en cualquier instituto de España necesitas un máster que te habilite. Entonces estoy haciendo ese máster y no sé, bueno, tendré que hacer prácticas el año que viene, no sé si seguiré en el mundo de la enseñanza. Todos los trabajos y papers y estudios que me piden los hago relacionados con la neurodivergencia y me ayudaría, o sea, me gustaría ayudar a los estudiantes neurodivergentes a que no se sientan como has hablado al principio, ¿no? Que no es un sitio para ellos y que ya tienen que abandonar, que también tienen derecho y la escuela también es para ellos. Sí.
Así que por ahí va. El tema de la genética me sigue apasionando, así que tire o no la startup, seguiré por ahí. Estoy colaborando con varias empresas también es que van sacando reportes y nuevas informaciones cada mes, porque como está evolucionando tanto el tema de cómo analizan esos ficheros con inteligencia artificial, y me apasiona saber lo que... Es un tema de interés muy profundo eso, lo que pueden averiguar a través de esto que está codificado. Y también me interesa mucho el tema de la epigenética, que es curioso porque creemos que ahí está escrito en la genética esas letras y ya está, y no es así. El cuerpo, la célula, por eso funcionan las vacunas de ARN, porque el cuerpo cada día está evaluando todas las condiciones de tu entorno para saber si seguir al pie de la letra esas letras que tienes codificadas en tu ADN o no, cambiarlas, porque pueden activar o desactivar ciertos genes, aunque tú tengas una predisposición genética. O sea, es todo dinámico, es que es apasionante. Así que por ahí también seguiré seguro haciendo proyectos sobre este tema más científico de genética. Pero venga, que tienes muchísimos proyectos, o sea, eres alguien que está muy activa, o sea, que estás, no te puedes quedar en paz, o sea, aprendiendo, y eso es genial. Y hay muchas cosas que podemos todavía hablar, o sea, yo creo que, como dijiste, o sea, el tiempo no nos va a dar, y yo creo que estaría genial, o sea, tenerte de nuevo por aquí, espero que no sea la única vez que vengas, porque hay muchos temas que sobre todo quería abordar otros temas, pero, o sea, no, o sea, aquí nos quedamos todo el día, pero quiero agradecerte porque aceptaste la invitación, Paula. Vamos a dejar tus redes ahí abajo en el primer comentario, en la descripción, sobre todo para que sepan, porque siempre preguntan, oye, ¿y la persona quién es? Bueno, pues ahí tiene la información. Y ya saben, chavales, pulgar arriba, nos ayuda bastante. Suscripción, todo eso, ya se la saben, para que se lo repito. Y bueno, agradecer también a las personas que nos escucharon. Agradecerte, Ahí Paula, estamos. nuevamente. Un placer, Héctor, quedamos en contacto. Hasta luego. Chao, chavalones.